Bienvenidos a la charla. Mi nombre es Loreto Jiménez y soy diseñadora gráfica de la Universidad de Chile. Bueno, yo nací en Santiago hace muchos años y actualmente estoy viviendo en Berlín desde agosto. Llegué a Alemania en mayo del 2017 con la visa Working Holiday y quiero contarles mi experiencia como estudiante, diseñadora freelance principalmente. Cuando era joven nunca planeé vivir en Europa, pero siempre quise viajar. Pero al venir de una familia sin lucas sabía que iba a tener que esforzarme para lograrlo y mi profesión podía ser la herramienta que me lo iba a permitir. No fue ni es fácil todo este proceso, así que espero que mi experiencia les sirva a aquellos que también tienen un espíritu más nómada. Primero que todo, lo que me llevó a estudiar diseño. Cuando era chica siempre me gustaron dos cosas, los videojuegos y el arte. Pero en esa época aún no se podía rentar siendo gamer como ahora. Así que ser artista tampoco me parecía una opción porque no tenía plata que me respaldara, ni apellido. Bueno, en Chile es súper clasista en algunas cosas, así que estaba bastante decepcionada por ese camino. Bueno, y además que mi meta era viajar y ayudar con los gastos de la casa, entonces necesitaba una carrera que me diera plata. Como no me podía dar el lujo de algo que no fuera rentable apenas saliera de la U, decidí estudiar ingeniería civil en informática, porque lo encontraba entretenido, me gustaban las computadoras, la programación, era una carrera rentable y pensé que algún día iba a poder desarrollar juegos. Fui la primera generación en dar la PSU y postulé a los USACH. Pero una vez en ingeniería me di cuenta que las matemáticas no tienen nada que ver con números, son puras letras. Y si bien en el colegio era mi ramo favorito, junto con arte, me di cuenta que yo no tenía lo que se necesitaba para poder ver los procesos que se usaban para resolver los problemas. O sea, yo en álgebra estaba perdida, era un caos. Em, por ejemplo, si un problema lo entendía porque me lo explicaban y después me daban otro que era similar, pero levemente diferente, que en el fondo seguía la misma lógica, yo no podía resolverlo. Em, entonces me fui a la B. Quizás con mucho esfuerzo hubiese podido terminar la carrera de ingeniería, pero quizás repitiendo mucho los ramos y yo no quería hacerlo. Y en el fondo tampoco era mi pasión ser ingeniero, yo quería hacer videojuegos nomás. Y eso no, en verdad no es motivación suficiente para elegir una carrera. Porque además hay otros caminos, siempre hay otros caminos, eso es súper importante. Entonces me costó caleta saber qué hacer con respecto a mi carrera, porque pensaba que ya no podía cambiar mi decisión, onda. Me costó entrar, o sea, no me costó tanto en cuanto a puntaje, pero me costó tanto 4 años estudiando súper urgida porque no me iba a alcanzar el puntaje para entrar en ingeniería. Entonces ya es que estaba ahí, no quería irme, era como me sentía derrotada. Entonces pensaba que no iba a poder cambiarme porque no había plata, iba a perder un año, iba a decepcionar a mi familia porque era la primera en entrar a la universidad. Pero finalmente decidí parar de sufrir. Medité sobre qué carrera podía estudiar y que tuviera relación con mis gustos y me diera trabajo en el futuro. Así que decidí estudiar diseño gráfico en la Universidad de Chile. Con respecto a la carrera, la verdad es que para mí diseño se parece bastante a ingeniería. Estuve al final un año en ingeniería, me fui a final de año, pero justo había pagado la PSU antes porque me tincaba que no iba a poder seguir ahí por mucho tiempo, o sea, que no iba a soportarlo. Así que, bueno, yo me refiero a que diseño se parece mucho a ingeniería porque no es lo típico que siempre te preguntan. Cuando te dicen, ¿hay qué estudias? Y tú dices diseño gráfico, y todos te dicen, ah, entonces tú haces dibujitos. No, el diseño no es arte y no es dibujar. De hecho, yo no sé dibujar. Me falta práctica. Cuando digo que se parece a ingeniería es porque diseñar es un proceso, requiere una investigación, generar hipótesis y desarrollar un sistema de interfaz que pueda conectar al usuario con determinados productos, servicios o información. Entonces, el diseño al final es la creación de un plan o convención para la construcción de un objeto, sistema o interacción humana. Nosotros los diseñadores somos los que creamos ese puente entre el producto, objeto de información y el usuario. Bueno, entonces diseño gráfico es bastante amplio. Es difícil como diseñador abarcar todas las áreas
la mayoría se enfoca en desarrollar conocimientos específicos, como por ejemplo el diseño editorial, el lettering, packaging o branding. Y también está la aplicación en tecnologías como el modelamiento 3D, animación, diseño web, que es lo más común, y de aplicaciones móviles. En mi caso siempre me gustó de todo un poco, además que soy súper divergente, entonces quiero hacer de todo, pero no se puede, hay que especificarse. O sea, es bueno saber de muchas cosas, pero es importante enfocarse en una o algunas y desarrollar habilidades específicas. Se llama, creo que tiene en forma de T, algo así. De hecho, el nombre viene de ahí, pero en este momento no me acuerdo. Como les comenté, estudié en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, di la PSU por segunda vez para poder entrar. Por suerte mi puntaje ponderó más de 650 y eso me alcanzó para entrar sin problema. Creo que alrededor del número 60 de 120. Yo vengo de un colegio subvencionado que queda en Recoleta, donde el porcentaje de ingreso a la universidad tradicional es muy bajo. De 45 alumnas, solo 5 quedamos en UES tradicionales. Y destaco esto porque en el 2003 las universidades privadas tenían un estigma muy alto y pedían puntaje muy bajo, pero eso ha ido cambiando mucho en estos años. Ahora son mucho más competitivas y su calidad educacional ha subido mucho, de hecho, son una muy buena opción. Pero por lo mismo, porque mi meta era entrar a una universidad tradicional, me preocupé mucho de las notas en los 4 años de enseñanza media. Entonces ya, si bien no eran las mejores, o sea, no era un puntaje perfecto, al finalmente ponderé un 6,5, porque yo sabía que el NEM me iba a ayudar a entrar a la U, porque como ya le había dicho antes, mi colegio no preparaba mucho para entrar a la universidad, y se ven los resultados. Pero finalmente el NEM es una oportunidad que te permite darle un boost a tu puntaje y poder postular a mejores opciones a veces. Entonces, bueno, en ambas ocasiones, cuando entré a la universidad, lo que me ayudó fue el NEM. Entonces, todo fue mejor de lo que pensaba. Como estudiante de diseño realmente no fui muy ejemplar, debo reconocerlo, porque me cuesta mucho concentrarme, procrastino mucho y porque siempre estoy anémica en general, entonces ando con mucho sueño. Entonces esta va para las personas que tienen déficit atencional, por ejemplo, que también lo tengo, me cuesta mucho, pero... Y la universidad sí es mucho más difícil que el colegio, entonces uno tiene que poner en verdad un poco más de esfuerzo en poder, al final, no sé, sobrellevar los ramos y la carga académica. Pues además que yo soy la clase, el tipo de persona que aprende haciendo más que estudiando, entonces si tenía ramos más que me gustaban más que otros, obviamente me iba a ir mejor en cuanto a notas que los que no me gustaban. De hecho, hay muchos ramos que repetí y hay otros que pasé raspando. Bien, entonces en primer lugar en la carrera sufrí bastante, porque casi todos los ramos me parecían una pérdida de tiempo en primer año, porque no nos pedían una gran producción de cosas que a mí no me daban sentido, entonces sentía que no estaba aprendiendo los conocimientos específicos que debería en la carrera, pero después me di cuenta que el primer año es principalmente para filtrar estudiantes, porque alrededor del 30% abandonan la carrera en primer año, de hecho creo que el porcentaje es más alto, pero no estoy segura. Sé que el 30 abandona, no me acuerdo si era después del primer semestre o a final de año, pero yo me acuerdo que hay muchos compañeros que no vi más. Y ya en el segundo, bueno, y por otro lado también esto sirve para prepararnos para una gran carga laboral, porque en general en diseño todo es para ayer muchas veces, entonces hay que saber ser eficiente con el tiempo, y cosa que cuando eres freelance, como en mi caso, se necesita mucho. Entonces yo si bien cuando estaba en primer año estaba súper decepcionada con la carrera y con todo lo que pasé en primer año, después lo agradecí porque entendí que tenía un sentido en el fondo. Igual algunos ramos pudieron haber sido distintos, pero eso ya se arregló de hecho con la reestructuración de la malla, por lo menos en la Universidad de Chile, creo que mejoró bastante. Además, todas las universidades siempre van evolucionando, idealmente no se quedan atascadas, por lo mismo también las universidades privadas ahora están tan competitivas. Entonces, después del segundo año empiezan los ramos más específicos de la carrera y como estudiante vas descubriendo qué áreas te interesan más. A mí siempre me gustó la ilustración, los cómics y el trabajo manual, pero también me gustaba el diseño digital. Eh, Quería hacer animaciones, modelos 3D y diseño web. Entonces, esta es la malla de la carrera de diseño en la Universidad de Chile. Si se dan cuenta, el primer año es bastante amplio, porque en primer año
es común para industriales y gráficos, y después cuando entras al segundo, o sea, cuando pasas al segundo, diverge, decides si te vas a gráfico o industrial. Entonces, el primer año son ramos que pueden ser útiles para ambos casos. Entonces, todo es una introducción a, como la gráfica computacional, expresión gráfica, el taller también es súper no específico, no se va solamente por el lado gráfico o el lado industrial. De hecho, tenía unos compañeros que ellos juraban de guata que iban a estudiar diseño gráfico porque entraron con esa convicción, pero en el camino se dieron cuenta que diseño industrial en verdad era lo suyo, que tenían el talento para, y además que también les motivaba harto. Entonces, al final decidieron estudiar industrial. Bueno, y en el segundo año, si se dan cuenta, empieza la formación básica de la carrera, de la mención que tú eliges, perdón. Entonces, aquí empiezan las versiones 1 de los ramos que vienen después. Y te empiezan a dar ramos, o sea, empiezas a tener ramos que están más relacionados con artes visuales, como fotografía, expresión gráfica, percepción visual. Bueno, antes teníamos percepción visual, pero era más amplio porque era solo percepción. Y también tienes ramos horribles como economía de administración, donde jamás entendí nada, siempre estudié para la prueba y después se me olvidó. Pero en conceptos amplios sí me acuerdo más o menos de lo que se trataba. Solo que soy pésima para recordar cosas específicas que no me interesan. Por eso ahora tengo que contratar a un contador. Bueno, y también tenemos hartos ramos de historia. En el fondo es bien holística la malla en cuanto a lo que es ser un diseñador. O sea, no solamente aprender lo que pasa ahora, sino que también tienes que aprender no sé, los inicios de la carrera o de la profesión, en verdad, en el mundo. Y la etapa especializada son del quinto al octavo semestre y es donde tienes ramos aún cada vez más específicos, donde además te empiezas a desarrollar en lo que te gusta. Por ejemplo, yo tenía compañeras que se enfocaron más a la fotografía y otros a la animación. Y todo eso, esta etapa es tu oportunidad para ver hacia dónde te quieres enfocar o qué te interesa más. Pero no significa que vas a estar atrapado en esa área el resto de tu carrera, porque como diseñador siempre vas mutando, entonces perfectamente, mientras estás trabajando, puedes entrar a una empresa donde te piden que hagas algo más de lo que te corresponde y ahí vas a empezar a aprender otras cosas que te van a servir después y vas a ver si te gustan o no. Entonces, lo bueno de esta carrera es que los conocimientos pueden ser muy autodidactas. Entonces no tienes por qué encasillarte en algo necesariamente a la primera. O sea, quizás en la universidad hay algo en lo que te enfoques más, pero no significa que no puedas salir de ahí después. Eso siempre va a depender de ti. Bueno, y en la etapa profesional está la práctica profesional y la investigación de la base de memoria, que es el marco teórico para hacer el título después, en el 10º semestre. Pero yo, por mi lado, finalmente me dediqué más a aprender diseño web, porque era donde pasaba la mayor parte del día, en el computador, en internet, y como usuario sabía lo que me gustaría mejorar. Y bueno, como les había dicho antes, otros compañeros se enfocaron a otras áreas. Quisiera destacar que en la U de Chile, en particular, porque no puedo hablar por las demás instituciones, pero yo imagino que muchas debe ser igual, te preparan para aprender y no para ejecutar. Entonces, es decir, que te dan herramientas para analizar problemas y oportunidades y buscar soluciones adecuadas. No solamente crear gráficas y productos, porque diseño no se trata de solamente crear logos o tarjetas o afiches. En verdad, un diseñador es un actor principal de todo un proceso. Entonces, jugamos una parte activa del proceso, la planeación y la toma de decisiones. Sobre dónde estudiar. No importa dónde estudies. Un diseñador siempre es respaldado por su portafolio, así que yo siempre estoy hablando muy autorreferente sobre lo que me pasó a mí en la Universidad de Chile, pero no crean que en otro lugar no va a ser así. Sé de personas que no terminaron su carrera o que no tuvieron formación profesional tradicional, sino que aprendieron haciendo. En el fondo todo es válido porque finalmente tu trabajo siempre va a hablar por ti. Yo creo que este es una gran
Fortalece y desventaja esta carrera, porque si bien te permite no tener formación profesional oficial, también te requiere como profesional estar dando lo mejor de ti, porque la competencia está a la vista. O sea, como tu portafolio te expone, asimismo los clientes pueden ver los portafolios de los demás y en el fondo elegir el que más les guste o el mejor. A diferencia de otras carreras donde en el fondo te respalda tu título y chao, acá tú no sé, de la misma Chile puedes salir con no sé, la nota más alta y no significa que por eso vas a ser el mejor profesional. En el fondo todo depende de cuánto te estés adaptando al mercado y a las nuevas tecnologías. Bueno, y lo importante es siempre buscar herramientas adecuadas para seguir evolucionando. Pues si una persona no es lo suficientemente autocrítica con su trabajo y habilidades, le va a costar mucho alcanzar un nivel profesional. En parte esa es la gracia de estudiar en una universidad o instituto, porque ahí te pueden dar las herramientas si es que no estás muy consciente de lo que necesitas. Eh, Ser diseñador es estar en constante aprendizaje. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros profesores nos rompían nuestro trabajo en nuestras narices, porque estaban malos. Entonces, no digo que esa metodología espartana sea la mejor, pero nos sirvió bastante para ver lo que estábamos haciendo mal y exigirnos a hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, eso es algo que nos dio nuestro primer año de universidad, por ejemplo, que quizás no lo hubiese tenido aprendiendo por mí misma. Bueno, pero por lo mismo, desde tercer año de la U, que yo empecé, antes de egresar obviamente, empecé a trabajar de manera freelance en Chile. En el mundo en general hay que ser movido. Y a mí siempre me ha gustado trabajar. Entonces, en las oportunidades que alguien ha necesitado algo relacionado con el diseño, yo siempre decía, yo puedo. Pero claro, yo no tenía idea. Eh, pero yo solo aprendo haciendo, entonces creo que si no hubiese tenido esas pegas mientras estudiaba, no hubiese aprendido tanto finalmente. Porque al principio, no sé, me salían pegas chicas de afiches, trípticos, tarjetas, pero una vez me pidieron una aplicación digital que fuera interactiva para explicar y promocionar unos remedios. Y tenía que ser animada, y en ese tiempo se usaba Flash. No lo deben conocer porque ya ni siquiera existe en la web, lo eliminaron. Em, entonces, estaba totalmente extinto ahora, si no me equivoco. Y yo conocí el programa en la universidad porque lo había usado para algunas cosas chicas que nos habían pedido en la U, algunos trabajos. Pero nunca había hecho algo tan grande como lo que me pedían en ese momento, porque requería usar programación. Era ActionScript, donde se escribían unos comandos para generar acciones específicas, y además tenía que ilustrar. Entonces yo estaba feliz. Y además que fue mi primera, además que aparte de cumplir tiempos para ir a reuniones con el laboratorio, yo nunca antes había estado frente a clientes como con ejecutivos. Y yo, súper polla, tercer año, en verdad, yo fingía que estaba súper tranquila, pero por dentro estaba muriendo. Así que todo eso estando en tercer año. También me empezaron a salir trabajos pequeños en diseño web y cosas simples para empresas pequeñas. Y, y bueno, en diseño en general. Y en diseño, si el mundo del diseño, en general, las empresas que trabajan en marketing, todas se conocen, todos conocen a alguien. Entonces, si haces algo bien, te van a recomendar. Y así vas a ampliar tu cartera de clientes. Y a mí me recomendaron algunas veces. Entonces, eso me sirvió a mí para empezar a afianzar un poco algunos clientes, que si bien no eran oficiales o nada, porque yo tampoco quería dedicarme tanto a trabajar mientras estaba en la U, porque también incidía obviamente en mi rendimiento. Entonces, traté de no hacer tantos trabajos tampoco, más que todo cosas chicas. Y bueno, como les comenté antes, la licenciatura la sacas al finalizar el cuarto año, y luego viene el proceso de titulación, donde tienes solamente, bueno, tienes la práctica y un ramo, y luego viene el título. Pero la mayoría se pone a trabajar apenas egresamos y empezamos a alargar el proceso de titulación. Algunos ni siquiera lo completan, en algunos casos se demoran muchos años, pero lo sacan finalmente. En mi caso seguí trabajando freelance porque podía, porque aún vivía con mis papás, no tenía grandes gastos, bueno, tenía que pagar la U cuando saliera, pero ese es otro tema. Entonces pospuse la titulación un par de años, además por problemas personales. Entonces eso pasa mucho, no solamente en diseño, en varias carreras pasa que hay un terror por titularse, porque sales al mundo laboral. Bueno, pero cuando eres freelance, pues debes ser tu propio jefe, entonces tienes que ser organizado y siempre cumplir con los plazos. Es una forma de mantener, la única forma de mantener a los clientes y conseguir nuevos.
En Chile, en general, la gente que trabajaba conmigo, como lo dije antes, después me recomendaba. Por ejemplo, mi rutina en la semana en general me llegaba algún trabajo a última hora de alguna empresa, y eso significaba trasnochar uno más días para poder cumplir con la fecha, lo que es súper agotador. Básicamente estaba condensando semana o un mes de trabajo en poco tiempo. Entonces, por lo mismo, muchas veces pude conseguir el sueldo de un mes, pero a costa de gasto físico. Entonces, hay quienes tienen otro tipo de clientes o distribuyen mejor los tiempos o solamente aceptan trabajos que son con tiempo, porque en verdad también me ha pasado, pero me gustaba más los trabajos a última hora porque pagaban más. Y en 2 días podía hacer, no sé, 700.000 pesos chilenos hace un par de años, varios años, pero, y después el resto del mes podía no trabajar si quería. Entonces, eso, bueno, fue mi decisión, pero como freelance muchos pueden elegir tener clientes constantes, pero organizar bien los tiempos o exigir o aceptar trabajos que les permitieran organizar bien sus tiempos. Entonces, cuando eres freelance, también debes encargarte de administrar bien tu dinero. Siempre tener ahorros para los periodos en que hay poca pega, como en las vacaciones de verano, o cuando los clientes se mueran en pagarte o no te pagan. Como me pasó a mí al principio, también debes saber qué acciones legales tomar para eso. Cuando recién empecé me pasó que no me pagaron un trabajo, perdí 400.000 pesos y no tuve cómo exigir el pago. Después de esa experiencia uno aprende y empieza a poner cláusulas en los presupuestos, como por ejemplo pedir el 50% de pago antes de iniciar trabajo. O idealmente, después de eso, el 30% a la mitad y el 20% al final. Entonces ahí siempre te aseguras que te paguen. Esto es súper común en diseño, donde muchas veces hay gente que se escapa y no paga lo que debe. Entonces, como les dije al principio, yo siempre quise viajar. Y si bien como freelance podía ganar lo suficiente para vivir, yo quería salir al mundo. Pero no tenía la plata necesaria para poder hacerlo. Entonces lo que yo hice fue optar una vez que me titulé, porque les dije, me demoré en titularme por muchos problemas. Dije, bueno, me voy. Y hay un programa que se llama Working Holiday, que en muchos lugares, o sea, para muchos países funciona entre los 30 y 35 años. Entonces yo decidí postular la visa a Australia porque era relativamente fácil para mí, porque requería tener al menos 2 años de carrera finalizado, dar una prueba de inglés y sacar más de no sé cuántos puntos, no me acuerdo, bueno, depende de la prueba que des, y tener una cantidad, tener una cuenta de ahorro que te permitiera subsistir por los primeros 3 meses, una cosa así. Entonces yo decidí probar suerte y bueno, soñando que podía trabajar freelance allá. Y me fui a Australia, es por un año. Conseguí algunas pegas de diseñadora, freelance, pero con clientes bastante sospechosos. O sea, eran en verdad personas que tenían un emprendimiento pequeño y en verdad pagaban muy mal, entonces al final me dediqué a hacer todos trabajos de mesera, niñera. En el fondo, igual yo siempre fui a Australia porque quería viajar y quería vivir la experiencia. Y tener esos trabajos chicos también, debo decir que es súper gratificante porque adquieres experiencias que de otra forma no las obtendrías. Qué triste pasar tu vida, no sé, habiendo tenido la suerte de estar en un buen colegio, una buena universidad y que te regalen un puesto de trabajo, pero no valorar realmente el trabajo de otras personas. Yo lo he visto harto y siento que estos trabajos chicos son súper gratificantes y dignificantes, así que los defiendo con pasión. Así que bueno, finalmente terminado el año en Australia, yo me fui con una amiga a viajar por el sudeste asiático, porque obviamente el sueldo mínimo allá es maravilloso, y puedes pagar viajes a otros lados. Pero yo no quería que esa experiencia terminara ahí. Cuando volví a Chile yo dije, bueno, ¿cuál es mi próximo paso? Yo quería seguir viajando. Y además que yo no quería trabajar en Chile en una oficina todos los días de mi vida, en unos horarios extensos, con pocas vacaciones y mal pagado. Entonces yo dije, ya, bueno, yo me voy de nuevo. Entonces mi otra opción era ir a Alemania. Esta con la Working Holiday de Alemania. Entonces también me iba a permitir estar un año, pero esta vez quise venir más enfocada en conseguir trabajo. Pero acá yo tenía la desventaja de que yo no hablaba el idioma. O sea, si bien hablaba inglés, este país habla alemán. Entonces no, en verdad sí me costó bastante, me costó mucho más.
También al principio tuve que trabajar haciendo delivery en bicicleta, cosa que igual me entretenía mucho. Me encontraba súper entretenido poder andar en bicicleta y que me pagaran por ello. Pero yo en el fondo quería ejercer como diseñadora. Yo seguía trabajando obviamente freelance para Chile. O sea, todo este tiempo que estuve en Australia y que estuve en Alemania, yo siempre trabajé freelance para clientes chilenos. A algunos les dije que estaba fuera, a otros no. Y generalmente, a excepción del cambio de horario, no tuve ningún inconveniente. Y así podía obtener ingresos también para ahorrar para, bueno, este viaje que me pillé a Alemania, porque también requería tener unos ingresos previos. Entonces, em, fue difícil encontrar trabajo acá en Berlín como diseñadora. Tuve que em, terminar mi portafolio, porque es algo que siempre me demoré en hacer, arreglar mi LinkedIn, tan difícil de pronunciar, meterme a Xing, que es la plataforma para buscar trabajo alemana, y siempre tenía headhunters que me llamaban y me pedían entrevistas, pero finalmente me decían que no. Bueno, en una empresa en particular me fue súper bien en la entrevista, yo le gusté bastante y le gustó mi portafolio, pero no les gustaba que no hablara alemán porque el resto de los empleados no hablaba bien inglés. Entonces no, el proceso de adaptación para ellos no les gustaba mucho, así que finalmente me dijeron que no. Además que yo no tenía referentes alemanes acá. O sea, no tenía ninguna empresa que me haya contratado y trabajado conmigo que me pudiera respaldar. Eso también fue súper difícil. Pero bueno, finalmente, gracias en parte a constancia, perseverancia y suerte, alguien publicó sobre un trabajo freelance acá en Berlín y decidí postular. Por suerte mi portafolio fue lo suficientemente bueno para que me eligieran, porque además que como extranjera pedía obviamente mucho menos eh, sueldo o presupuesto que los otros diseñadores alemanes. Pero aún así es un buen presupuesto, o sea, es un buen sueldo por hora, digo, por horas hombre. Entonces me aceptaron en la empresa, tuve que sacar una visa de trabajo freelance, porque no podía trabajar con la Working Holiday por un año, así que la única forma de poder trabajar acá indefinidamente, o por un tiempo más prolongado de tiempo, era con otro tipo de visa, y en este caso yo postulé la visa de trabajo freelance, que me la otorgaron por 2 años. Entonces estoy trabajando en un e-commerce alemán, que también tiene, o sea, es un e-commerce internacional, que tiene eh, sede en varios países, como, bueno, en Japón está la sede principal, está en Alemania, en Francia, España, Estados Unidos. Y bueno, lamentablemente por contrato no les puedo mostrar nada, ni les puedo comentar mucho, porque si bien soy freelance, aún así tengo contrato. Entonces no, en verdad, no quiero entrar en detalles porque podría ser perjudicial para mí en el futuro. Así que espero que la próxima charla sí pueda mostrarles algo. Em, bueno, y eso principalmente en cómo conseguir trabajo fijo, o sea, fijo entre comillas. O sea, sigo siendo freelance, pero voy todos los días a la oficina. Y, y les voy a mostrar ahora una comparación de ingresos de diseño con relación a Chile y Alemania. En Chile se supone, según esta información que saqué del mifuturo.cl, si eres egresado a la Universidad de Chile, sales ganas entre 800 y 900 mil pesos al cuarto año profesional, yo supongo. Em, Mientras que en Alemania ganas, si recién sales, en verdad estas métricas son de Berlín, donde es la ciudad donde pagan menos, de hecho. Así que dice 17.000, pero generalmente es entre 20.000, alrededor de 20.000 los que ganan los recién egresados, entre 20.000 y 30.000 los que ganan recién egresados. Y depende mucho qué tipo de diseño haces, porque si haces diseño a secas, obviamente es mucho menos que si haces diseño web, donde podrían pagar, si recién estás egresado, unos 30.000. Y si ya eres un diseñador con años de experiencia, generalmente vas a ganar alrededor de 50.000 euros al año. Y, olvidé el cálculo, pero ustedes pueden calcular eso mensualmente, dividido 12 meses, y transformarlo a pesos chilenos. Y bueno, esta es la razón por la que yo también quise salir de Chile, si bien hay algunos compañeros que en Chile están ganando bien, están jefes de equipo,
están con una carga de trabajo muy agobiante en general. Yo los veo y es puro sufrimiento. Y yo no quería eso para mí. Además, bueno, como les dije, yo quería viajar. Y en Chile viajar es súper difícil, estamos súper aislados en el fin del mundo en Sudamérica. Las aerolíneas tienen un monopolio horrible. Entonces mi sueño no se iban a cumplir nunca. Y quería también un sueldo que correspondiera a la cantidad de trabajo que hago. Yo acá yo soy súper responsable en cuanto a mi trabajo, estar a la hora, cumplir con las fechas, y eso se refleja también en la percepción de que los demás tienen de ti. Em, bueno, y eso con respecto a los ingresos. Una cosa que les quiero comentar también es que sirve mucho saber otro idioma. Yo aprendí inglés cuando chica, gracias a que jugaba online. Y eso me ayudó a poder dar mi primer paso yendo a Australia, donde hablé por primera vez en inglés y con un acento pésimo. Mi acento aún sigue siendo súper notorio, pero la gente me entiende y me permite trabajar en una empresa que tiene un ambiente internacional, donde es una empresa donde el idioma oficial es el inglés, a pesar de que es alemana. Em, y bueno, obviamente quiero aprender alemán. Siempre quise también, por eso quise venir acá a Alemania. Pero el inglés me facilita bastante la vida. Puedo salir a hacer mi día tranquilamente, sin problema, gracias a que hablo inglés. Y si alguno de ustedes quiere viajar, eventualmente les conviene saber otro idioma. Idealmente el idioma donde vayan a ir, pero por último, inglés que es fácil, relativamente fácil de aprender, les va a servir en casi todos lados. Y es lo que les va a dar la herramienta para poder viajar, en verdad. Bueno, y los beneficios que tiene el diseño es que es una carrera que es bastante internacional, no requiere una certificación. Por ejemplo, para los médicos, abogados, arquitectos, incluso ingenieros en construcción o cosas así, es súper complicado emigrar porque tienen que validar su certificación en otros lados. Entonces tienen que estudiar de nuevo, van posiblemente con el idioma del país, obligatoriamente. Entonces no es tan fácil llegar y mandarse a cambiar. En cambio, como diseñador, tú puedes trabajar desde donde sea, solo necesitas un computador y conexión a internet. Bueno, y los clientes, obviamente, pero hay muchas opciones también de conseguir trabajo online. Entonces esa es una de las ventajas del diseño y cómo te permite ser freelance de verdad. O sea, yo conocí una vez cuando estuve en Vietnam a un diseñador que era ruso y estaba viviendo, perdón, en Vietnam, no, en Tailandia. Era ruso y estaba viviendo en Tailandia. Y sus clientes, bueno, como allá el ingreso per cápita es inferior a las monedas de otros países, como él estaba siendo pagado con moneda internacional, le permitía vivir ahí sin problema. Entonces, como ven, siendo diseñador te permite vivir fuera de Chile, incluso si tus clientes son de Chile, como me pasó a mí en Australia, o con clientes de otros lados. Bueno, eso más que todo para que vean los beneficios que tiene el diseño frente a otras carreras por este lado. O sea, es súper estresante, pero te da esta libertad de que puedes mandarte a cambiar casi sin problema. Entonces, como resumen, quiero comentarles que para poder ser freelance, diseñador freelance, tienes que ser constante con tu aprendizaje, siempre estar aprendiendo y mejorar tu portafolio, y ser responsable con los clientes, con los deadlines, con tus proveedores, con los pagos, con todo. Y, de preferencia, si quieren viajar, aprender otro idioma. Gracias.